todos ustedes que están ahí en sintonía con este programa Acción Cristiana en la Radio. Para un servidor, Julián Musa, es un grato placer poder compartir con cada uno de ustedes por medio de aquellos, por medio de esos beneficios que la tecnología nos ha dado a nosotros, y qué bueno que podemos tener esta plataforma de las redes sociales de Radio Eternidad, que podemos tener también los medios de audio para que cada uno de ustedes puedan escuchar aquello que le queremos traer en este día. Queremos motivarles a que ustedes sean parte de esta conversación, que compartan con nosotros, dejando sus comentarios en las redes sociales, y que puedan también compartir este programa para que otros puedan ser beneficiados del mismo. En este día nosotros vamos a tratar un tema bien interesante y muy actual, y es aprovechando la cuarentena. Y para esto me acompaña en este día el hermano Elías Robles. ¿Cómo está, hermano Elías? ¿Cómo se siente? Oh, muy bien, gracias al Señor. Un gusto estar contigo de nuevo. Sí, hacía un tiempecito que no nos juntábamos, pero la cuarentena nos juntó. El Señor es que controla las oportunidades. Amén, amén. Producto de la pandemia del coronavirus, como todos ustedes saben, eso ha obligado a que nosotros estemos en cuarentena. Las leyes de nuestros países pues han establecido este tiempo donde debemos estar recluidos en casa, porque está más que comprobado que el medio más eficaz para evitar la propagación del COVID-19 es el distanciamiento social. O sea, eso es una de las estrategias número uno que se está utilizando para que la pandemia no continúe infectando a mucho más personas. Y qué bueno que podamos en este día ver cómo podemos aprovechar la cuarentena y sobre todo verlo desde una perspectiva bíblica. Por eso hemos querido hacer este programa, por eso estamos con el hermano Elías, para compartir y verlo desde ese punto de vista, qué nos dice la palabra, qué principio podemos sacar, y por medio a esto nosotros poder aprovechar este tiempo que no sabemos, en varios de nuestros países no sabemos cuándo va a terminar. Hermano Elías, ¿cómo empezamos este interesante tema? Mira, vamos a darle inicio en esta oportunidad considerando algunos de los personajes de la Biblia, algunos de los hombres que se vieron forzados, se vieron recluidos durante un tiempo importante en su vida, y de cómo ellos pudieron aprovecharlo, e inclusive cómo su vida fue transformada durante un tiempo de encierro. Ok. Y ese personaje bíblico que podemos ver en tiempo de encierro, ¿a quién nos referimos específicamente? En esta oportunidad nos referimos a Noé. Tú sabes, un personaje que uno diría, ¿cómo traemos Noé a este tiempo? Bueno, pero precisamente Noé es la primera persona en la cual se registra que tuvo un encierro que incluso no fue voluntario, sino que fue resultado del mandamiento del Señor y de las circunstancias de lo que estaba pasando, también de manera global, universal, como lo fue el diluvio. Sí, y vemos que era una situación difícil que se estaba pasando, claro, diferente a lo que estamos viviendo, pero sí era una situación global y era una situación difícil para el mundo, para ese tiempo en el cual Noé pues, estuvo aquí en la tierra. Correcto. ¿Y cuál es cómo podemos ver, cómo podemos traer a Noé y cómo podemos aprender de él? En este caso, nosotros vamos a considerar 3 etapas de la vida de Noé: antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. En cada una de estas etapas hay unas características, hay un comportamiento que nos hablan de su carácter, de su devoción e incluso de su preparación, que es la fase inicial
que por cierto es sumamente llamativo cuando nosotros vemos el trasfondo de lo que venía ocurriendo desde la caída, desde la creación del mundo y la caída, hasta el momento en que el Señor manda este juicio para destruir la humanidad, preservando solamente a Noé y su descendencia. Ok. Entonces, nosotros lo que estamos mirando en el mundo actual, vemos que, y por eso considero que es bien interesante poder ver la perspectiva bíblica de todo esto, porque estamos viendo que esta cuarentena está provocando en muchos ansiedad, en muchos pánico, situaciones, digamos, donde la gente se siente con miedo, con temor. Y yo creo que poder dar luz utilizando un personaje que me imagino que llegó a tener sus luchas, tuvo que tener sus luchas cuando estuvo en el durante, ¿verdad? Aunque vamos a empezar con antes, durante y después. Pero yo me imagino que Noé llegó a enfrentar emociones encontradas. Oh, pero no solamente eso, sino también piensa en todas las interrogantes durante este tiempo de encierro. Recuerda que él estaba con los animales, estaba con las mujeres, estaba con sus hijos, y el Señor, la información que le fue dando fue de manera progresiva, de manera que él tuvo que emplearse a fondo para salir airoso con la gracia de Dios de todo este tiempo. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema. Que usted me habló del antes. ¿Qué sucedía antes con él y cómo esto puede servir para nosotros? Aunque actualmente estamos en el durante, pero es importante ver el antes porque no nada más nos veremos con una pandemia como la vida, en esta vida, en este lado de donde nosotros estamos, en un mundo caído, hay muchísimas situaciones que se presentan y se seguirán presentando. Y yo creo que es muy apropiado ver el antes de una aflicción, de una situación de encierro. Claro, mira, en esto nosotros debemos ver en esta etapa el hecho de la preparación de Noé. Cuando nosotros venimos a la Biblia y vemos las genealogías desde Adán, nosotros perdemos a veces la perspectiva y no apreciamos los periodos de tiempo, cuál era la situación moral. En el caso de Noé, Noé es uno de los personajes de la Biblia que su nacimiento fue predicho. Y él le tocó nacer en un momento, en uno de los momentos de mayor calamidad moral del mundo. Si recordamos, Noé, décimo desde Adán, él le tocó dar conclusión a una etapa de la vida del hombre e introducir a los sobrevivientes del diluvio a una nueva etapa de un mundo transformado que ha sido afectado, y de hecho la palabra de Dios nos dice que los cielos y la tierra que tenemos ahora, porque mucho de lo que conocemos hoy se vio afectado por el diluvio. Pero en el caso de Noé, su nacimiento fue, o su carácter fue predicho, porque al momento de su nacimiento, su padre le pone Noé con el entendimiento de que él sería el consuelo o descanso para la tierra que sido maldecida por el Señor, el cual el Señor había maldecido a causa del pecado. Pero hay un detalle muy interesante cuando estamos viendo esto. ¿Cómo tenía Lamec este entendimiento de que la tierra estaba bajo maldición a causa de del pecado de Caín? Hay un detalle muy interesante. Cuando nosotros vemos los tiempos de estas personas antidiluvianas, nos damos cuenta que para el momento de Lamec, ¿tú sabes quién todavía estaba vivo? Nada más y nada menos que Adán. Y ese entendimiento del pecado, de un mundo caído, de dolor y la depravación moral que se fue viviendo,
se fue transmitiendo de generación en generación, de generación en generación, hasta llegar al momento de Lamec. Y para el momento de la vida de Lamec, había un alto entendimiento, la tierra estaba bajo maldición y que estaba viviéndose en un momento de mucho dolor a consecuencia del pecado. Entonces, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos para entrar, para ir aplicando según vamos viendo, oye, ¿qué tanto estamos nosotros afectando a la próxima generación con la realidad espiritual? Porque no te voy a decir si Adán tuvo conocimiento o trato con Noé, pero sí Adán, Seth y todos los demás fueron transmitiendo esa experiencia fatídica. Y muchas veces nosotros fallamos en comunicar a nuestra próxima descendencia la realidad espiritual que estamos viviendo. De manera que al momento del nacimiento de Noé, Lamec lo ve como una respuesta de Dios a ese tiempo de abatimiento que estaba viviendo la tierra y la humanidad. Para el momento en que Dios declara el juicio sobre la tierra, que dice, he aquí, serán sus días 120 años, Noé tenía 480 años de vida. Y esto también nos hace entrar en una reflexión, porque, hermano, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué tan prolongada puede ser nuestra fidelidad en nuestro carácter? Bueno, estamos viendo un gigante porque al momento de su nacimiento, el padre dice, él nos va a traer consuelo y descanso. 480 años, él sigue teniendo todavía ese mismo carácter. Sus hijos nacen en el año 500 de su vida y para cuando Dios se encomienda a Noé construir el arca, es muy posible que sus hijos ya tuvieran unos 30, 40 o quién sabe qué edad madura, de tal forma que ellos ya tenían esposas. Recuerda que también Noé evidenció una vida de consagración, puesto que se le reconoce como pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Pregonero de justicia. De tal forma que cuando nosotros vemos todo el espacio de tiempo que es afectado por la vida de Noé, estamos hablando nada más y nada menos de 600 años al momento de entrar al arca. Y tú dices, ven acá, él duró 480 años siendo fiel, duró posiblemente 50, 60, 40 posteriores hasta que el Señor le da las instrucciones y luego sigue siendo fiel desde que Dios le dice, construye el arca y durante los próximos decenios, pongamos para estimarlo simplemente, 60, 70, 50 años, él estuvo trabajando, construyendo y siguiendo unas instrucciones que para nada eran conocidas ni entendibles en ese momento. Recuerda que él evidenció una fe lo suficientemente madura para obedecer creyendo en cosas que nunca se habían visto, como por ejemplo, construye un arca. ¿Qué es un arca? ¿Por qué construir un arca? Y cuando Dios le dice que va a enviar un diluvio, ¿qué es un diluvio? Y aquí pudiéramos responder algunas interrogantes. Muchas veces nosotros pensamos o asumimos como un hecho que para el diluvio fue la primera vez que llovió en la tierra. No necesariamente, porque el ciclo del agua, de que vienen los ríos que desembocan en el mar, que se evaporan y vuelven otra vez tras la lluvia y vuelven y alimentan los ríos, es muy posible que ese ciclo fuera conocido. La lluvia no necesariamente fue algo sorpresivo para ellos. Lo que sí evidentemente era algo que nunca nadie había visto, era una lluvia torrencial y continua durante el tiempo que Dios lo envió y que luego vamos a ver que posiblemente siguió lloviendo, no en la misma manera,
durante un tiempo importante. También cuando Dios le dice construye un arca, pero ¿qué es un arca? Un arca básicamente, para que todavía entendamos mucho mejor, el arca fue el diseño de Dios, que no era una embarcación, hermano. Él no le dijo construye un barco, sino construye un edificio grande que sea capaz de flotar. Porque acuérdate que todas estas informaciones que nosotros tenemos a posteriori, él ni las tenía y posiblemente no las necesitaba. Pero él tenía una fe lo suficientemente madura, comprometida. Evidentemente, él estuvo a la altura de la encomienda de Dios, y ahí tenemos de nuevo que reflejarnos para nosotros mismos y pensando, pudiéramos nosotros ser esa ficha que Dios utilizaría para impactar la humanidad. Pudiéramos nosotros tener el coraje y la formación de Job como para que Dios le presente esa carta al adversario y le diga, ¿has visto tú a mi siervo Job? Hermano, los hombres de Dios que impactaron el mundo, ellos tenían o venían de un proceso de preparación previa. Recuerda, cuando nosotros vemos estos que nosotros llamamos héroes en las escrituras, ellos no se formaron en el vacío. Que él iba caminando por ahí y de repente, como vemos en el evangelio, en los evangelios, que Dios le dijo a Mateo, sígueme, y ya Mateo, sin saber quién era Jesús, sin tener vinculación con los demás, simplemente siguieron a un extraño. No, ellos tenían una vocación, tenían una dedicación, tenían un trasfondo, un conocimiento, y esto lo vemos que también ocurrió en la vida de Noé. Él vino siendo preparado durante los 600 años de su vida para completar la misión que Dios le encomendó en su momento, y que evidentemente, y esto es un detalle muy importante cuando estamos viendo los aspectos biográficos de los hombres, es que nosotros vemos que, ¿qué fue Noé? Noé fue un hombre de Dios, fue hallado justo. No significa que no había más justos, porque al momento en que Dios encomienda a Noé, oye este detalle, que construye el arca. ¿Tú sabes quién estaba vivo todavía? Lamec, el papá de él, que también fue ¿qué? Justo, pero estaba en un momento del ciclo de su vida con el cual no se iba a continuar para lo que venía por delante. Entonces, Noé estuvo en el momento adecuado, claro, preparado por Dios para llevar a cabo una misión que llevaría varios cientos de años posteriores y repoblar la tierra y todo este tipo de cosas. Pero el aspecto que más nos revela del carácter de Noé es que en el Nuevo Testamento se nos habla de que él fue pregonero de justicia para toda su generación. A veces nosotros pensamos, ¿qué estaba haciendo Noé todo ese tiempo? No, él estaba tranquilo, sentado en una mecedora, dejando que el tiempo pasara. No, imagínate cuando la gente venía donde Noé, ¿y qué tú estás haciendo, Noé? Y todo este trabajo, toda esta empresa en que tú te has embarcado, ahí él le explicaba, porque él fue ¿qué? Pregonero de justicia, y eso nos habla de la preparación previa que Noé tenía para llevar a cabo esta misión. La pregunta es esta. Ahora que hemos entrado en una transformación del mundo como lo hemos conocido, ¿nos ha tomado esto de sorpresa o ha venido a ser un eslabón más del proceso de Dios trabajando en nuestra vida? Eso es un interrogante que debemos de hacernos, y con eso concluimos la fase previa a el diluvio en la vida de Noé. O sea que vemos que Noé evidenció una devoción constante a través del tiempo. Noé evidenció una fe lo suficientemente madura como para obedecer
creyendo en cosas nunca vistas, y Noé es reconocido como pregonero de justicia. Sí, yo creo él que manifestó una devoción de 600 años de hasta el 600 momento de años. entrar al arca. Entonces, pasamos ahora a que esto está muy relacionado a la cuarentena, en el sentido del encierro. Pasamos Claro. ahora durante el diluvio, en la época del encierro de Noé, la época similar a la que nosotros tenemos algo similar de eso. No igual, como hemos hablado, pero estamos encerrados también. Sí, claro. ¿Y cómo reaccionamos en este momento? Porque ahora en este tiempo se está manifestando que nosotros hicimos con nuestra vida en el periodo anterior a este momento, porque ya es muy posible que no tengamos mucha oportunidad de hacer transformaciones en nuestro carácter, sino que tengamos que vivir o continuar lo que habíamos ya iniciado como parte de nuestra devoción al Señor. Mira, hay un detalle que nosotros perdemos de vista. Cuando Dios le da las instrucciones a Noé, Él no le da un diagrama computarizado. Él le dice a una ventana, a una puerta que tenga varios pisos. Entiendo yo que parte del quehacer y del esfuerzo de Noé, él tuvo que también poner de su intelecto para él adecuar esto para el tiempo que iba a estar dentro del arca. Que tú sabes una cosa, Dios no se lo dijo. ¿Qué tiempo vamos a durar nosotros en este tiempo? En este encierro. Bueno. Tampoco Dios no lo ha dicho. No lo ha dicho. ¿Y cómo vamos nosotros a reaccionar en este tiempo? Es cierto que Noé fue privilegiado con la gracia de Dios, tenía un carácter único en ese momento, gracias al Señor. Pero tú sabes algo, él tuvo que vivir toda la experiencia relacionada con esta nueva condición. Piensa lo siguiente, cuando nosotros consideramos ciertos episodios de la vida del hombre, a veces lo vemos desde la perspectiva actual. Ah, él estaba en un barco, en el barco había una cafetería, había un restaurante, había agua limpia. Como había, si fuera un crucero. Un crucero. Porque uno piensa que Noé estaba allí con todos los poderes. Pero no, oye, lo siguiente, Noé tuvo que vivir todas las experiencias nuevas de esta condición con un diluvio torrencial durante 40 días y 40 noches. Esto pareciera no ser de gran importancia, pero para el hombre de Dios, que es el que Dios ha encomendado, al cual Dios ha llamado, al cual Dios le ha dado una misión, un mandato. Él está claro, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó, pero ¿quiénes no estaban tan claros como él? Posiblemente. ¿Quiénes no estaban tan claros? Sus mujeres. Hola, claro. La señora, estaban ahí con él. Noé, oye, esto se está moviendo. Noé, pero ya van varios días lloviendo. ¿Y cuándo esto va a parar? Noé. Solamente pensemos nosotros en nuestras casas, que Dios nos ha dado la bendición de tener esposas piadosas, pero que tienen interrogantes en la vida. Claro. Y entonces nosotros como el varón encomendado por Dios para ser la cabeza, nosotros tenemos que darle garantía y respuesta a las necesidades de nuestras esposas y de nuestras familias y posiblemente de nuestro círculo inmediato. En el caso mío, yo heredé de mi papá el patriarcado y tengo que darle respuesta a muchas situaciones, no solamente de mi familia, sino de mi mamá, de 5 hermanas que él me dejó y un sinnúmero de más y más mujeres en la familia. ¿Y qué resulta? Que en algún momento yo tengo que asumir el liderazgo. Y tú quieres que te diga algo, no siempre yo estoy en capacidad
de comunicar y satisfacer todas las ansiedades que tiene la familia. Pero para yo hacer eso, primero, las ansiedades de quién tienen que estar satisfechas y respondidas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuáles? Las mías. Claro. ¿Y qué pasó con Noé en este tiempo? Que Noé también tenía estas interrogantes. Porque Dios no le dijo, mira, el primer día a las 11 de la mañana, más o menos, ya antes de comida, va a empezar a llover y unos truenos. Yo te voy a explicar lo que es los truenos, no te preocupes. Y entonces tú vas a estar viendo y esto se va a mover. Aunque tú nunca te has subido en un barco, no te preocupes. Oye, fueron experiencias de que Dios cerró la puerta. Ajá. Y está lloviendo, pero yo nunca vi una tormenta como esta. Oye, y el agua está subiendo. Posible la gente esté afuera llamando, la gente desesperada, posiblemente. Oye, ¿qué pasaría con los animales que están viviendo una experiencia nueva? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué sucede con el hecho de que posiblemente él no tenía la instrumentación y las facilidades para saber cuándo era día y cuándo era de noche? En un escenario que dice que las fuentes de las aguas de arriba y de abajo fueron desatadas y se vivió un momento que no se volverá a ver nunca más en la historia de la humanidad. Y todo eso eran preguntas, sí. Todo eso eran necesidades. No, y él no tenía, porque no era un barco, él no tenía un timón para conducir. O sea, no estaba en las manos de él el control de esa barca. No, pero es que eso no tenía timón. Es que ni siquiera el concepto de control, porque él simplemente entró a un edificio, duró el tiempo en ese edificio, pero no le decía, mira, no te preocupes, que entonces esta es la carta de ruta y el diagrama donde tú vas a doblar, sino simplemente está ahí adentro. ¿Qué pasaría con los animales? ¿Qué pasaría con las mujeres? ¿Qué pasaría con los hijos? Ahora, algo sí te voy a decir. Algo sí te voy a decir. Cuando nosotros vemos que no es algo, es que entonces entendemos lo que él hizo mientras estuvo dentro del arca. Lo que nosotros seamos al momento de atravesar este encierro va a decir en qué nosotros ocupamos este tiempo. Recuerda que un edificio que flotaba, como bien estábamos diciendo, no solamente pensemos en el diluvio, la lluvia torrencial, duró un año, duró 40 días y 40 noches. Pero después que él entró al arca, pasaron 7 días. Y después, para él salir del arca, pasó ¿cuánto tiempo? 1 año y 10 días dentro del arca después que empezó la lluvia. Entonces, ¿cuál fue la duración del encierro que vivió Noé y su familia? ¿Cuál fue? Ahí tenemos entonces 7 más 40 más 1 año más 10, 1 año y 10 días. Entonces estamos hablando. 1 año y 17 días desde que él entró al arca hasta que salió. Hermano, nosotros estábamos desesperados, que no sabemos qué hacer, la gente está depresiva. Nosotros vemos que los jóvenes en su simpleza salen a provocar las autoridades, la gente sale a visitar. Estaba viendo tantos casos de personas que hablan de cómo una imprudencia terminó en una tragedia, una visita. Decía el señor ministro de la presidencia que no es justo que un ratito de diversión, de relajo, de chercha, de bebida, de gozadera, como decimos aquí, le cueste la vida a nadie. Claro. Hermano, pero Noé y su familia estuvieron 1 año y 17 días 1 año y 17 dentro del arca. Óyete, ¿cómo sería el aire donde tú tienes tantos animales defecando, donde tú tienes algo que está encerrado, donde tú tienes tanto que está corriendo durante todo este tiempo? La alimentación tuya, de la familia. El trabajo agotador de darle comida a todos estos animales. Nosotros no sabemos, no se nos relata
si hubo reproducción de los animales en este tiempo. Lo más, posiblemente sí, posiblemente no. Ahora, ¿tú quieres que te diga algo? El detalle más importante de este tiempo es que Noé estuvo ocupado. Y nosotros, el gran peligro que tenemos hoy en día, en la era del confort, enemigo de la piedad, es que no estamos ocupados. Hermano, nosotros hemos planificado, oye, todo lo que yo, en todo lo que yo me he involucrado. Yo cocino ahora. Voluntariamente, ahora yo estoy aprendiendo a cocinar. Por eso puede ser entretenimiento. Yo hago los oficios en mi casa, bajo, friego, voluntariamente. Yo hago un sinnúmero de cosas. Reparé la bomba, yo no sé cuántas cosas yo he reparado y todavía estoy buscando más cosas que hacer. Y todo eso está bien. Las series, no sé cuántas series nosotros hemos visto, pero la pregunta es esta: ¿qué tan ocupados estamos nosotros en la presencia del Señor? ¿Qué tanto devoción estamos nosotros teniendo? Porque la idea no es que tú te entretengas, no es que tú tengas Netflix, no es que tú tengas internet, no es que tú tengas las redes sociales, no es que tú veas películas, no es que tú leas un libro o siempre un árbol o tengas un hijo. El tema es si tú estás utilizando este periodo para crecer en tu devoción con el Señor y el servicio al Señor. En otra oportunidad, si la tenemos, pudiéramos ver cómo otros hombres aprovecharon este tiempo y todavía estamos cosechando su trabajo. Sí, porque es cuestión de qué está siendo prioridad ahora mismo. Exactamente. O sea, ¿cuál es la prioridad? Sí. ¿A qué se dedicaba Noé? Bueno, ya escampó, pero fulana, yo me voy a acostar, tráeme la comida y mañana veré qué haré porque estoy aburrido, no tengo qué hacer, estoy desorientado. ¿Qué iba a llegar a él, a la vida de él? La depresión. Sí, claro. ¿Qué iba a llegar a él? La desorientación en la vida. ¿Qué iba a llevar y qué iba a hacer él? A transmitir este mismo desencanto y fastidio a los demás, de manera que cuando abrieran el arca o lo encontraban todito tirado en el piso, deprimido, o ya algunos se habían ahorcado, u otro había hecho qué sé yo qué cosa. Pero eso no fue lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque ellos ocuparon su tiempo sirviéndole al Señor. Recuérdate que no fue que Dios le dijo, súbete ahí y no te preocupes. Él le encargó, almacena todo tipo de alimentos para cuando ustedes estén ahí. ¿Y qué tuvo que hacer él? Dedicarse a administrar. Oye, a administrar un complejo que Dios le encargó. Esto sin dejar a un lado los retos espirituales, las necesidades de su alma que él tenía y con el que él tenía que darle respuesta a los demás, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Hermano, y piensa lo siguiente: estar un año trancado con tu mujer haciéndote preguntas tiene que ser algo retante, pero tener 4 mujeres trancadas un año haciendo preguntas y viviendo todo lo que hay de este momento, tiene que ser todavía un reto mucho más importante. ¿Y qué pasó? Que durante este tiempo él respondió de manera adecuada. Y óyete, ¿cuántas interrogantes tenía él? ¿Qué tiempo va a durar esto? ¿Hacia dónde vamos? Porque él estaba siendo llevado. Él no tenía un mapa. Él no tenía nada. Él lo que estaba fue, entra en este edificio. El edificio empieza a flotar y vive por la gracia de Dios hasta que termine este periodo. Y quizás es uno de los grandes regalos para llevar en este tiempo. Estamos nosotros confiados en nuestro abastecimiento, estamos confiados que pertenecemos a la era del conocimiento, estamos confiados en nuestra casa, en nuestro trabajo. Ya ninguna de esas cosas importa. Va a importar cómo tú te enfoques en el Señor en este tiempo. Aquí en este tiempo es vital recordar esa palabra que la vemos que aparece 4 veces en las Escrituras, de que el justo por su fe vivirá. Sí. O sea, nosotros, cuando me habla de Noé, me habla de que estaba ahí flotando, no sabía hacia dónde iba,
Dios es que estaba llevándolo. O sea, Noé estaba viviendo por fe. Día a día. Día a día. Porque él no tenía el programa completo. Y eso debe de ser algo que nosotros asumamos. O sea, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, tenemos que vivir por fe. O sea, es el tiempo es un buen tiempo para demostrar que realmente confiamos en Dios. Que vamos a pasar de la teoría a la práctica. Porque muchas veces decimos cosas, pero este es un tiempo de reto para nosotros vivir literalmente por fe. En fe. Hermano, hay otro detalle que no quiero que se me quede. Adelante. Fue el uso inteligente que él hizo de los recursos que Dios le había dado. Él no tenía brújula, no tenía GPS, él no tenía nada. No. ¿Cómo él se entera de las cosas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hizo él? Él, según Dios le dijo y según él vio que suspendió ya la lluvia, porque te mencioné y luego lo podemos ver en algún momento, te doy la cita, que después de los 40 días y 40 noches, se cerraron posteriormente la fuente de los cielos. Es decir, que todavía siguió la actividad de lluvia. Pero, ¿qué tenía Noé para explorar la tierra? Él tenía dos cosas. Él tenía dos aves. Una fue un cuervo, que tiene una característica diferente a la paloma. Y cuando ya él envía, que se detiene la lluvia y el arca llega y se establece en un sitio, o Dios la establece en un sitio, porque no había ninguna probabilidad que de todos los montes altos de la tierra él se quedara precisamente por el lado de Turquía y eso, sino Dios que lo puso ahí. Hermano, y oye lo siguiente, él envió un cuervo. El cuervo estuvo yendo y viniendo, pero nunca entró al arca. El cuervo no es tan meticuloso como la paloma. De manera que el cuervo pudo establecerse en lo que apareciera. La paloma es un animal que, aunque ensucia mucho, de por sí ella es bastante exigente. ¿Y qué pasó? Que él envió, al no tener la respuesta que él quería del cuervo, ¿qué hizo él? Bueno, pues vamos a sacar otra herramienta. ¿Y cuál fue la otra herramienta? La paloma. Envió la paloma, fue y vino con la mano vacía. Envió la paloma, fue y vino, pero esta vez vino ¿con qué? Con una rama de olivo. ¿Qué le indicaba eso a él? Porque él no tenía nada, hay que guiarse. ¿Qué le indicaba eso a él? Que ya la vegetación estaba levantándose, porque la idea no era solamente que se secara la tierra, sino que hubiera vegetación. Y no solamente que hubiera vegetación, sino que pudiera ser, porque tú pudieras quedar en un terreno pantanoso o lo que fuera. Pero ya cuando él envía la paloma la tercera vez y la paloma se queda por allá, ¿qué dice Noé? Bueno, pues ya entonces yo tengo la certeza de que la paloma encontró dónde establecerse. Le quita la cubierta para reconocer visualmente el paisaje y reconocer un mundo que era muy diferente al que él dejó atrás. Exacto. Porque acuérdate que él salió quizás de un establecimiento, de una sociedad, pero ahora lo encontramos que está ¿dónde? En la cúspide de una montaña. Y él no sabe dónde está. Que de hecho, cuando él supo que estaba en una montaña, cuando empezó a bajar. Exacto. No, y que estaba todo vuelto un desastre. O sea, sí. Y ellos eran los únicos. El mundo estaba emergiendo de nuevo. Exactamente. Ahora, Exactamente. tú sabes un detalle muy importante. Que para dar el paso de salir del arca, él esperó la voz de Dios. Y nosotros, hermanos, muchas veces damos pasos sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra apreciación. Pero él pudiera decir, bueno, ya la paloma, muchachos, recojan que ya la paloma no vuelve. Entonces le dijo, vamos a tirarnos para abajo. No, ¿qué hizo él? Él esperó la voz de Dios. Sumamente importante. Nosotros debemos
ir viendo la revelación progresiva de Dios y diciendo, Señor, guíame en el próximo paso que voy a dar, aunque el paso sea el adecuado. Él no se llevó solamente de lo que le comunicó y lo que él pudo captar con lo que vio y que la paloma posiblemente ya se había establecido en algún sitio por ahí. Entonces, es importante esa parte de nosotros ir a la palabra para buscar respuestas de Dios en lo que está pasando. Porque sabemos, no sé si usted escuchó recientemente de una supuesta revelación que Dios le dio a una niña, donde la niña decía que Dios le había dicho que todo el que saliera el martes 21 de este mes, pues se iba a morir. Entonces, hubo personas que creyeron en eso porque lamentablemente van detrás de supuestas palabras del Señor, hermano, y no le dan el valor a las escrituras como deben de darle. O sea, recuerda, comezón de oír, comezón de oír. Comezón de oír. Entonces, me gusta eso porque es un llamado a que nosotros, en ese crecimiento que necesitamos tener en cuarentena, le demos un lugar prioritario a la palabra para que ella sea la que nos guíe a nosotros para tomar decisiones. Hermano, llenarnos de la palabra de Dios y los diferentes medios de la gracia que Dios nos ha dado. Nosotros la tenemos escrita, la tenemos cantada, la tenemos predicada. Nosotros tenemos este medio que nos permite llenarnos de la palabra, porque pudiéramos estar hablando de muchas cosas, pero estamos haciendo ¿qué? Un análisis de la palabra. Exacto. Y es muy importante que en todo esto nosotros vayamos haciendo análisis introspectivos y preguntándonos cómo esto aplica, qué paso yo voy a dar, porque Dios es que debe controlar nuestra vida. Los que no conocen al Señor son los que andan a tientas. Nosotros en Él podemos tener la guía. Entonces, para pasar a la tercera etapa, vemos que en el durante, resumiendo, Noé tuvo que vivir todas las experiencias nuevas de esta condición. Número 2, tuvo que vivir el proceso de la experiencia de los efectos del diluvio. Número 3, era el responsable de administrar el bienestar tanto a las personas como los animales dentro del arca. Número 4, después usó inteligentemente los recursos que Dios le había dado. 5, fue dando pasos secuenciales para ver el progreso de la obra de Dios. Y 6, esperó la voz de Dios. Entonces vamos en esta parte, en lo que tiene que ver con el después. Y ahí, porque va a venir un después para nosotros. Esta pandemia tiene una fecha de vencimiento, ciertamente. Esto no va a ser, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí tiene una fecha de vencimiento. Sí, y como dicen el dicho popular, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. A lo mejor nosotros no estemos para el final pero atención, nosotros sí podemos sacar un balance de cómo vivimos este proceso. Sí, eso sí. Y cuando nosotros pasamos un balance de Noé, que oye, entró con 100, con la nota máxima al arca, lo vivió, y cuando sale del arca, ese es el balance importante que nosotros debemos calcular en nuestra vida. ¿Tú sabes por qué? Porque luego de este proceso de ver la gracia de Dios durante 1 año y 10 días, el periodo completo fue 1 año y 17 días, pero 1 año y 10 días desde que empezó a llover hasta que ellos salieron. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué costo tuvo esto en la vida de Noé? Hoy estuve leyendo de un paciente que ya fue declarado sano o ya no da positivo, que duró 45 días interno en ese proceso. Un extranjero que tuvo la fortuna, la bendición de ser atendido aquí y fue con el que se puede decir que el sistema de salud nacional se graduó por lo largo del periodo. Y él decía, le preguntaron, ¿qué es lo primero que tú quieres hacer?
Él dice, yo quiero, cuando yo salga de aquí, yo quiero darme un baño. Yo quiero ver el aire, yo quiero ver la naturaleza, yo quiero salir, yo quiero pasear. Y él duró nada más 45 días. Ese es el italiano, el famoso italiano que duró un tiempo ingresado. ¿Cuáles son los anhelos que nosotros tenemos para cuando esto pase? Muchos querremos ir a la playa. Algunos, los más temerarios, se montarán otra vez en un avión. Vamos a ir a restaurantes, vamos a ir a hacer cosas que son de valor. Mira qué ironía. Yo vivo al lado de mi mamá. Yo tengo más de un mes que no puedo darle un beso y un abrazo a mi mamá. A mi hija yo la tengo acostumbrada que ella, inclusive varias veces al día, me diga sí un papi y me dé un beso. En estos días le dije dame un beso y me lo dio con reserva. Yo tengo negocios pendientes, cosas que hacer. Ahora pregúntate, preguntémonos, ¿cuál era el anhelo de Noé después de durar 1 año y 17 días fuera dentro del arca? Y él diría, oye, vamos a salir a dar ruedas para conocer qué es lo que hay, cómo el mundo, qué plantas hay. Vamos a salir, yo lo que quiero es salir y quitarme este olor de animales. Yo lo que quiero es salir a caminar por ahí porque yo quiero vivir una nueva experiencia, hermano. Y yo entiendo que son deseos legítimos estos que tuvo Noé, pero lo que nos relata la Biblia es lo que es impresionante de la vida de Noé. ¿Sabe por qué? Porque nos dice la Escritura que cuando Noé salió, y estamos en el capítulo 8, perdón, hemos estado hablando así en diálogo, pero estamos hablando de los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Génesis. ¿Okay? 8:16. 8:16. 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Dato importante, al revés de cómo se está viviendo, que los animales van adelante. El hombre salió adelante. La humanidad salió adelante. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Sigue dándole la preeminencia al hombre. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Sobre la tierra. 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Me imagino que hasta por precaución, que es lo que hay afuera, aunque Dios no envió. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. ¿Qué es lo primero que Noé pudo decir? Oye, y habrá un delivery por aquí, donde uno pueda pedir comida. Donde uno puede pasar un momento bueno. Yo quiero ver, conocer. ¿Tú sabes qué es lo impresionante? Que lo primero que Noé hace, versículo 20, y es donde está la enseñanza para nuestra vida. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Cuál era la necesidad, el anhelo que tenía Noé en su corazón? Adorar a Dios. Entonces, ¿sabe algo? Cuando nosotros vemos a Noé antes, Lamec, su padre, dice, este no será de descanso. Cuando Dios lo llama, dice, él es justo y le encomienda hacer la misión de Dios. Durante este tiempo que él está, él pudo haber vivido cambios en su carácter, en su personalidad, lo que fuera. Y yo no estoy diciendo que él no fue impactado tal como nosotros lo conocemos hoy en día.
Pero tú sabes qué, lo primero que hizo fue adorar al Señor. Y vemos cómo Noé es transformado de ser un hombre justo a ser un adorador. Hermano, este tiempo que nosotros estamos viviendo, Dios no nos los ha permitido simplemente para que lo vivamos. Él quiere transformarnos y mudarnos en otro hombre, en otra mujer que viva a la altura del Dios al cual Él le sirve. Seamos más parecidos a su Hijo, que seamos formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Y Dios nos ha dado esta oportunidad a nosotros. Hermano, hay un detalle. La primera vez que se habla de un altar fue con Noé. Pero tú sabes algo, que la primera vez que también se habla de holocausto, ¿tú sabes con quién es? También es con Noé, hermano. Entonces, nosotros deberíamos pensar cuál es el producto que va a salir de este proceso que estamos viviendo. ¿Cómo Dios nos va a refinar? ¿Qué tan diferente o mejorado, qué tan maduro, qué tanto crecimiento va a ser ese nuevo Elías, ese nuevo Julián, esa nueva Jacqueline que va a salir después de este tiempo? Hermano, y yo creo que este es el reto que nosotros tenemos por delante. Aprovechar este tiempo para crecer y convertirnos y llegar al próximo nivel que Dios nos quiere llevar en este tiempo que Él nos ha dado. Así es. Yo creo que estas son palabras que necesitamos todos. Damos gracias al Señor y ver el ejemplo de ese hombre de Dios que fue Noé y cuántos principios pueden ser aplicados en nuestras vidas ahora que nosotros estamos en un tiempo de cuarentena, que debemos aprovecharlo para crecer espiritualmente. Todo esto que usted ha estado tratando, lo que he podido ver desde el antes, durante y después, es un crecimiento que se fue dando en la vida de Noé, que como usted decía, lo convirtió de una persona justa a ser un adorador. Y que Dios nos ayude a eso, a nosotros poder crecer y poder ser mejores cristianos para la gloria de su nombre. Amén. Hermano Elías, nosotros hemos llegado al final del programa. De verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ti y a tu fina audiencia, hermano. Sí, de verdad que deseamos que ustedes que nos están viendo por las redes sociales compartan este programa. Ustedes se lo hagan llegar a otros, que otros puedan ser también edificados en este tiempo de cuarentena y que usted pueda ser un pregonero de justicia como lo fue Noé. Y una manera de ser pregonero de justicia es también compartiendo este tipo de producciones que hacemos a través de esta emisora Radio Eternidad. Para Julián Musa ha sido un grato placer haber podido estar con cada uno de ustedes. Y nosotros, si Dios quiere, pues el próximo martes nos volveremos a encontrar en otra producción de Acción Cristiana en la Radio. Siga con la buena programación de Radio Eternidad y será hasta la próxima.